Listo. Espero que todos me estén escuchando bien. Háganme así. Y silenciamos los micrófonos. Primero antes de que empiece, lo vamos a presentar. Aquí tenemos a nuestro gran predicador, Gustavito Lobos. Así que, bienvenido. Bueno, de gran predicador, nunca he sido gran predicador, pero la verdad es que siempre nos ponemos un poquito nerviosos cuando estamos ante la palabra del Señor, porque la verdad es que sí, predicar la palabra del Señor, hermano, es una cosa demasiado importante y conlleva a demasiada responsabilidad, porque si tú dices algo que la palabra del Señor eh, esté en desacuerdo, estás pecando. Muchas veces sacamos textos fuera de contexto y tomamos un texto para hacerlo decir lo que nosotros queremos que diga, y cuando eso lo vamos a leer al contexto de lo que está hablando la Escritura, decimos, nunca estuvo hablando de esto, esta cuestión. Entonces ahí, hermano, hay muchos hermanos que están pecando, y algunos lo hacen, bueno, cuando es inocentemente, creo que el Señor nos perdona por su bondad, pero hay muchos que lo hacen intencionalmente para hacer calzar alguna doctrina, no sé, y querer lavar el cerebro de los hermanos. Generalmente esto lo hacen aquellos que se aprovechan de los hermanos y quieren sacar partido de alguna manera, pero el Señor ya lo conoce. A la palabra no le podemos quitar ni agregar nada. Bueno, con este preámbulo quiero decirle que estamos llevando una serie que se llama Las Adversidades, ¿verdad? Nuestras experiencias con Dios, y hemos ya tenido varios sermones, y hoy me toca a mí, y vamos a hablar justamente de este mismo tema. Bueno, todos sabemos que las adversidades, hermano, son complejas, se presentan en nuestras vidas y vamos a tener que lidiar con ellas todo el tiempo, ¿verdad? Hasta el fin de nuestros días siempre van a haber adversidades. ¿Sabes por qué? Porque las personas, y siempre están relacionadas con las relaciones interpersonales, porque las personas somos tan diferentes, uno está de acuerdo en esto, otro está de acuerdo en esto, hay algunos que se aprovechan, y de distintas formas siempre vamos a tener que estar enfrentando problemas por situaciones que pasan, de repente angustia por la pérdida de un ser querido, angustia por algún tipo de enfermedad, porque las enfermedades como que traen tristeza, ¿cierto? Te bajonean. Yo tengo a mi mamita que está muy enferma y se pone triste a veces por esta situación de que lamentablemente las enfermedades no se van a veces, y con la edad suman las enfermedades, ¿verdad? También los jóvenes, de repente no sé, una ruptura de pololeo. Hay jóvenes que han caído en depresión y se han suicidado por rupturas de pololeo. Yo tuve un compañero de trabajo que pasó esto, por una ruptura que tuvo con su polola. La polola se suicidó, hermano. Entonces, la depresión, las enfermedades, digamos, los problemas y las adversidades vienen a la vida constantemente. Y el tema del sufrimiento, en realidad, en general, es difícil. Es difícil de comprender el sufrimiento, principalmente para aquellos que no conocen a Dios. La humanidad constantemente se hace la famosa pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Buenas entre comillas, porque Jesús dijo que no hay ninguno bueno. Y bueno, lamentablemente esta pregunta no se ha podido responder, y algunos tratan de responderla, pero no satisface a las personas. Quizás a nosotros encontremos consuelo y respuesta a esta pregunta por medio de la palabra del Señor, principalmente por medio de la persona de Jesucristo, quien nos enseñó que el sufrimiento es necesario. Es necesario el ser humano que padezca, o el cristiano, para que Dios lo vaya puliendo, ¿verdad? Así que las adversidades, hermano, siempre van a estar en nuestras vidas y siempre van a traer algún tipo de sufrimiento. Mira, para que tú sepas, el judaísmo, los judíos, hermanos, no consideran el sufrimiento como un suceso así al azar, como algo así que pasó, ¿no? Ellos creen en las adversidades que son desafíos enviados por Dios o guiados por Dios. Y para ellos el objetivo de estos desafíos en el fondo es para nuestro beneficio, que te vaya puliendo y te vaya haciendo un mejor creyente. Y como ejemplo, hoy les quiero hablar de un gran apóstol, un apóstol muy especial, que cada vez que lo leo me sorprende más, es el apóstol Juan, uno de los más cercanos al Señor, uno de los amigos del Señor, y quizá
fue hasta un familiar del Señor, porque por ahí estuve leyendo un poquito de que se topan ahí entre la familia y se casa con un familiar del Señor, pero no está comprobado. Bueno, ¿recuerdan el hecho cuando vino la mamá de Juan y Jacob a pedirle, a hacerle una petición al Señor? Y les dice, Señor, cuando estés en tu reino, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes poner a Juanito a tu derecha y a Jacob a tu izquierda para que reinen contigo, por favor? Mira la petición que le hizo esta mujer. El Señor se la negó, obviamente no sabéis lo que pedía. Y dentro de ese contexto, el Señor le dice a Juan y a Jacob que le hace la pregunta si pueden beber del vaso de que él va a beber, pueden pasar por el bautismo que él va a pasar. Y Juanito y Jacob le contestan, podemos. Jesús los queda mirando y les dice, en realidad, vos cabros, sí, ustedes pueden. Y van a beber el vaso que yo voy a beber. El tema es que el vaso que iba a beber el Señor está relacionado a todo el sufrimiento y todo lo que iba a padecer el Señor Jesucristo en el periodo que ya se aproximaba, en el periodo de la crucifixión, la tortura y todo lo que el Señor iba a pasar. A ese vaso se estaba refiriendo el Señor. Bueno, las adversidades iban a ser en realidad el pan de cada día de los discípulos del Señor. Y sí que Juanito y Jacob y los demás apóstoles bebieron ese vaso y sufrieron mucho por la causa del Señor. La situación del apóstol Juan al momento de escribir el Apocalipsis. Me voy a ir al Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, parte el apóstol muy temprano allí, al escribir el Apocalipsis, parte diciendo que se encuentra en la isla de Patmos y en tribulación. Juanito no la estaba pasando bien, hermano. La verdad que es verdad que el apóstol Juan fue el único que murió de una muerte natural y de viejito. Bueno, a los 95 años ya él está escribiendo el Apocalipsis. Pero les quiero dar un poquito de contexto histórico para que entendamos lo que realmente estaba aconteciendo y lo que estaba pasando Juanito. Patmos, la isla de Patmos. La isla de Patmos era un lugar donde el gobierno romano mandaba a los criminales, mandaba a los delincuentes, a los pedófilos. La verdad que en la isla de Patmos se iba botando toda la lacra de la sociedad. El asunto es que de la isla de Patmos no había cómo escapar, porque la isla de Patmos, valga la redundancia, estaba aislada. Entonces conectaban, los botaban ahí y las personas prácticamente esperaban, su única esperanza era una muerte segura. Se dice que el emperador Domiciano, que era el César de turno en el tiempo del apóstol Juan, en ese tiempo, él fue quien envió al exilio al apóstol Juan. Y las razones fueron, ¿se imagina las razones? Las razones fueron que Juanito no quiso adorar a este César, a Domiciano. Él demandaba adoración para sí, pero el apóstol Juan obviamente amaba a Cristo y estaba dispuesto a morir por Cristo, ¿verdad? Y les quiero mencionar, hermanos, un detallito antes de que el apóstol Juan fuera a parar a la isla de Patmos. ¿Sabía usted que hay mucha literatura histórica judía? En el tiempo del apóstol empezó a circular mucha literatura. Algunos hermanos de las diferentes iglesias, diferentes líderes escribían cartas que se mandaban entre iglesias. Y bueno, obviamente había cartas que tenían más autoridad. Por ejemplo, una carta enviada por un líder cualquiera de una iglesia no era lo mismo que una carta que enviaba, por ejemplo, el apóstol Pablo. Todos sabemos que cuando llevaba el sello del apóstol Pablo, inmediatamente identificaban que tenía una autoridad esa carta, ¿verdad? Entonces, para que usted sepa, la Biblia que tenemos hoy no contiene obviamente todos esos escritos, aunque
sería bueno tener algunas curiosidades, por ejemplo, de cómo murieron los discípulos del Señor, que registraron la Biblia, pero la Biblia, bueno, no están en la Biblia, porque la Biblia en realidad se canonizó bajo diferentes concilios, el primer concilio allá el año 382, donde van a decidir por primera vez cuáles van a ser los libros que van a entrar en ese canon, en esa separación, los libros que van a ser inspirados y que van a quedar definitivamente en la Biblia. Por eso le digo que hay muchos escritos, y uno de estos escritos, bueno, recordemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? En tiempo del apóstol, obviamente, no existía el Nuevo Testamento. Por tanto, el apóstol Pablo a lo que está haciendo mención es al Antiguo Testamento, que en este caso era la Septuaginta, o la versión de los 70, que esa era la versión griega que usaba hasta el Señor Jesucristo, fue la que leyó él, por supuesto, y usaron los discípulos del Señor. No existía Nuevo Testamento, recién el apóstol Pablo ni se imaginaba que sus cartas iban a formar parte de un canon y de las Sagradas Escrituras, y eso era tan sagrado para ellos. Pues, bueno. Entonces se recopiló mucho escrito, mucha escritura para poder determinar cuál iban a ser los libros que iban a conformar lo que hoy tenemos por nuestra Biblia. Y en una de esas literaturas, en uno de esos escritos, narran la situación de cuando el apóstol Juan tuvo que enfrentar a Domiciano en estos famosos circos de eventos romanos que hacían de tortura, y donde maltrataban obviamente a los cristianos principalmente en esos tiempos. Domiciano enfrenta a Juan, hermanos, y le da una posibilidad de salvar su vida. Y Domiciano le dice al apóstol Juan: si niegas tu fe y me adoras a mí como Señor, te salvo la vida. Una propuesta tentadora. Yo no sé si en este momento a usted le preguntaran, por ejemplo, fueran a matar, no sé, a su familia, a su padre, a su hijo, y les preguntara a los soldados, supongamos que estuviéramos en este contexto, les preguntaran si quieren salvar sus vidas, nieguen a Jesucristo y adoren al César. Quizás muchos de nosotros caeríamos, a lo mejor no sabemos en realidad, habría que estar en la situación, ¿verdad? El punto es que el apóstol Juan lo mira a Domiciano y le dice: jamás negaré a mi Cristo, quien hizo tan bien a mi vida. Y esa fue la respuesta que llenó de ira al emperador, y da la orden al soldado, la famosa orden de tirarlo a una olla de aceite hirviendo. Y dicen los escritos, hermanos, que el apóstol Juan, una vez que lo tiran al aceite hirviendo, se zambulle y se para y comienza a glorificar al Señor. Cuando tiraban a alguien al aceite hirviendo, la piel inmediatamente comenzaba a burbujear, se reventaba la piel, se salía, se descueraba la persona. Es aceite hirviendo, hermano. Y el apóstol Juan levanta su mano y comienza a glorificar a Cristo, lo cual mira el emperador Domiciano y queda sorprendido y se llena de ira. El soldado quedó impresionado y la gente que estaba presente comienza a glorificar al Señor porque dice: esto es un milagro. El Señor estuvo y fue fiel al apóstol Juan en ese momento, librándolo con un milagro, porque el Señor tenía otro propósito, faltaba algo más para sellar el canon bíblico, y iba a dictar justamente al apóstol Juan después en la isla de Patmos el libro de Apocalipsis, el libro de las cosas finales. Entonces, obviamente el emperador Domiciano toma a Juan y lo exilia y lo manda a la isla de Patmos, hermano, exiliado, no de vacaciones. Entonces, qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Y es en ese lugar, en la isla de Patmos, donde se le va a aparecer y se le va a revelar el Señor Jesucristo, le va a revelar el mensaje. Escribe, le dice. ¿Y sabe usted para qué? ¿Por qué se escribió Apocalipsis? ¿Por qué? Lo que Juan estaba haciendo es escribiendo un mensaje de esperanza, de aliento a los santos, a los cristianos que estaban sufriendo y padeciendo mucho en su época. Por eso es un mensaje a los santos de las 7 iglesias, y a la vez el Señor escribe ese mismo mensaje a los santos de los tiempos finales.
un libro profético. Y las circunstancias, hermanos, de los primeros lectores de Juan eran complicadas. Cuando Juan escribe Apocalipsis, los cristianos, como les dije, estaban enfrentando una persecución terrible. Y este emperador Domiciano impuso una ley que ordenaba adoración absoluta para él. Todos debían arrodillarse ante él. Entonces, los cristianos fieles comenzaron a ser conocidos como enemigos del gobierno. ¿Se imagina que te tilden de enemigo del gobierno? ¿Cómo te van a tratar? Vas a perder todos los privilegios. Y la lealtad al Señor Jesucristo trajo una persecución tan fuerte, hermano. Hay varios versículos que mencionan la persecución que comenzaron a padecer estos cristianos, hermano. Apocalipsis 2:10 dice, enviando un mensaje a Esmirna, escribiendo el apóstol Juan, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. No la pasaban bien en la cárcel en ese tiempo, te lo digo al tiro. No es como ahora que los tienen echaditos ahí, gastan un presupuesto para cada delincuente y le dan sus 3 comidas diarias. No, las cárceles de esos tiempos eran muy diferentes, eran tortuosas, hermano. Sigue el texto y dice, y tendréis tribulación. Ay, 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 qué terrible. Pero sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, pagaban su salvación con sus propias vidas. Qué complejo, ¿eh? Qué complejo. La exigencia impuesta de adorar a los emperadores fue la adversidad y la prueba más grande que causó la persecución y que debieron enfrentar los cristianos del primer siglo. Había otras, por supuesto, pero el hecho de no adorar al emperador, lamentablemente, era muerte segura si pillaban un cristiano. Hay un dato interesante. ¿Sabía usted que a los judíos de la época del tiempo de Juan se les permitía, no les ponían problema para adorar en sus sinagogas? Qué curioso esta complejidad que hay siempre entre la religión y el gobierno. Una complejidad de conveniencia, ¿verdad? Pero resulta que muchos cristianos, muchos judíos, creyeron en Jesús como el Mesías que había. Recuerden que ellos estudiaban mucho la Escritura. Creyeron en Jesús como el Mesías esperado, quien cumplió todas las profecías que ellos prácticamente sabían de memoria. Y muchos judíos comenzaron a seguir a Jesús, pero estos judíos comenzaron a ser perseguidos. Y por los mismos judíos comenzaron a ser expulsados de las sinagogas. ¿Saben lo que es para un judío de la época del Señor ser expulsado de una sinagoga, hermano? Si es su vida, la ley es su vida, pero ellos decidieron seguir a Jesús. Y hoy hay grupos que se llaman judíos mesiánicos. Ellos creen en Jesús como el Mesías, aunque la gran mayoría de los judíos no cree y todavía está esperando a Jesús como el Mesías prometido. Ay, ay, ay. El enemigo usó muchos medios de persecución, hermanos, para callar a estos cristianos apasionados. Lamentablemente la persecución, obviamente, y es de esperarse que iba a hacer retroceder a muchos creyentes y hacerlos desertar de su fe. Porque como te dije, no es fácil pasar por esas, por ser torturado, pasar por esas pruebas y mantenerse fiel al Señor no debe haber sido fácil, hermano. Y la verdad que todos vamos a pasar por algún tipo de adversidad, pues, hermano, algún sufrimiento, alguna angustia, alguna decepción, ¿sí? El pastorcito ahí está enfermo, está en su camita y la verdad es que produce la enfermedad, producen como angustia, a veces como que cansan, ¿cierto? Bueno, la verdad que lo que tengamos que pasar, hermano, no se puede comparar con lo que padecieron los primeros cristianos. Le voy a dar un dato histórico. Durante el año 96 al año 305 después de Cristo, cientos de cristianos fueron arrastrados a los circos como juguetes, comidos por las bestias. Sirvieron como entretención para miles de personas y que veían como los leones se los devoraban, los despedazaban. Muchos cristianos, hermanos, fueron crucificados
Muchos cristianos del primer siglo fueron torturados. Muchos cristianos fueron echados y tirados a los perros salvajes. Muchos cristianos fueron quemados en aceite hirviendo, como Policarpo, por ejemplo. Se habla de Policarpo, que fue un gran líder en una iglesia en el tiempo del apóstol Juan, y fue discípulo de Juan. Muchos cristianos fueron cubiertos de brea para ser usados como antorchas humanas. ¿Se imagina? Una fila de cristianos encendidos para que alumbren el camino. Y eso me lleva a la pregunta: ¿estamos padeciendo por la causa de Cristo hoy? La verdad es que no lo quiero entristecer, pero estamos en una época distinta. El pacto de la gracia y el sacrificio del Señor, juntamente con el sacrificio de todos sus primeros seguidores, instauraron el pacto de la gracia para que nosotros hoy podamos disfrutar. Y a pesar de todo, yo creo que Dios igual quiere ver felices a sus hijos, ¿verdad? Porque por medio del sacrificio del Señor fuimos adoptados como hijos, fuimos insertados en la familia de Dios. La verdad es que hoy es complicado. Hoy yo por lo menos, no sé, no veo que los cristianos de hoy estemos sufriendo por la causa del Señor, aunque sí hay distintos tipos de sufrimiento. Deben haber sectores, pero como en el tiempo del Señor no creo. La mayoría de nuestros padecimientos en realidad son causados por nuestras malas decisiones, ¿se ha dado cuenta? Nos metemos en problemas y ahí vamos sufriendo y le vamos pidiendo al Señor que nos ayude a sacar de ese problema. De repente comemos cosas que no tenemos que comer y nos enfermamos. Y de repente enfermedades graves, hermano. Y ahí vamos sufriendo. Ese es el tipo de sufrimiento que tenemos hoy, pero así tanto como sufrir por la causa del Señor, no creo que, no sé quién me levanta la mano y me puede decir que está sufriendo por Cristo y ha pasado persecuciones por Cristo. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que esté padeciendo esas necesidades? La semana pasada mi hermano Juan Carlos pescó un parlante porque tiene fuego de predicar él, y se fue a una esquina ahí detrás de la población allá en Linares y se puso a hablar de Cristo. Bueno, a lo más yo creo que de repente reciben algunos insultos principalmente, pero pasar este tipo de padecimiento que pasaron los primeros cristianos, lo que pasó el apóstol Juan, no lo veo ahora, no lo veo. Querido hermano, hay algunas verdades que la Biblia menciona sobre las pruebas, las aflicciones y las adversidades. La verdad es que vivimos en un mundo corrompido por el pecado, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, lamentablemente todo se corrompió. El pecado trajo desgracia, tristeza, y comenzó a traer tribulación, diserción entre los hermanos, la familia, etc. El pecado corrompió la creación de Dios. Jesús, la verdad, Jesús no nos enseñó doctrinas no reales, por decirlo, como no sé, ubica el pare de sufrir. Jesús dijo claramente, hermano, en el mundo tendréis aflicción. Y da la salida, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro 5:9 dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En el mundo actual, hermano, hay mucha tristeza. Ese es el tipo de adversidad que enfrentamos. Vemos como esta corrupción del pecado, lamentablemente, y vemos tantas malas noticias en la televisión, hermano. Sí que hay mucha tristeza, y donde nos movemos hay tristeza. De repente vemos en la iglesia del Señor, hay tristeza también, ¿verdad? Pero hermanos, las pruebas son permitidas por Dios para lograr un propósito en nosotros. Las pruebas, hermano, si está pasando por alguna prueba, déjeme decirle que la prueba lo va a hacer crecer. Las pruebas nos preparan para la vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser de bendición con nuestro testimonio. Al compartirlo con otros, nuestro testimonio, nuestra vivencia, nuestras pruebas, obviamente podemos bendecir a otras personas. Por ejemplo, hermano, yo ya conocen mi testimonio, yo en mi niñez, por ejemplo, sufrí mucha pobreza, muchos insultos, muchos desaires. Pero yo cuando
hoy en día con este testimonio puedo hablar a otra persona de que en realidad Cristo es capaz de limpiar y sanar las profundas heridas del alma, porque yo lo viví, lo puedo compartir con otro, ¿verdad? Perdón, pastor y pastorcita, Marcelito, Claudita, amigos queridos. Perdón que toque este tema, pero díganme que no les ha servido a ustedes el testimonio. Yo sé que perdieron a su hija, muy chiquita, un proceso muy doloroso, pero también sé que por su bondad y amor el Señor les sanó a ustedes. Y ese tremendo testimonio no es una maldición que Dios haya enviado, eso es una ridiculez. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Se van a presentar este tipo de circunstancias. Partió su hijita, sufrieron el duelo, sufrieron mucho, pero hoy en día díganme que no, cuando conversan con alguien que está pasando lo mismo, no pueden decirle a ustedes, Cristo es capaz de sanarte. ¿Sí o no? Amén. Cristo es capaz de sanarte. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque lo hizo conmigo, si yo lo viví en carne propia. Eso es lo que pasa con las pruebas, nos preparan. Y esa es la forma de que hoy el Señor nos usa. Nuestros testimonios, cuando vencemos y cuando damos cabida al Espíritu de Dios que comienza a gobernarnos y le decimos al Señor que nos ayude y Dios por amor nos saca de ese problema, nos saca de esa prueba. Díganme que con ese testimonio no es tan válido y es tan poderoso para cuando vemos a otra persona pasando lo mismo. Nosotros podemos decir con toda autoridad, Cristo me sanó, Cristo me levantó, Él es mi Señor, confía en Él y acuérdate, entrega tu vida a Él y Dios puede hacer por amor a ti algo que ni te imaginas. Ese es el propósito de las pruebas. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor nos va dando la paciencia, nos va formando en medio de las pruebas. Pablo dijo en Romanos 5:3, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuánto de nosotros necesitamos paciencia en este momento, hermano? Lo que menos tenemos a veces es la paciencia. Somos tan impacientes, a veces mandamos todo a freír mono nomás y explotamos. Somos tan ridículos a veces, hermano. Y Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos salir y nosotros no las aprovechamos. Cuando estés pasando por una prueba, Dios está probando tu paciencia y la está fortaleciendo. Y eso te va a servir para después ir escalando más en el Señor y avanzando y creciendo y vamos, dice el Señor. Quiero usarte. Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Es necesario. Entonces, si estás sufriendo o padeciendo, es necesario. Dios sabe por qué estás sufriendo. 1 Corintios 10:13 dice, pero fiel es Dios. Qué noticia más grande, qué noticia más bonita. Gracias a nuestro querido apóstol Pablo, que fue tan inspirado a dejarnos tanto consejo, tanta doctrina, tanta enseñanza para que nosotros podamos hoy en día tomar estos consejos y aplicarlos a nuestras vidas. Mira qué promesa más alentadora, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, hermano. Dios no nos va a llevar. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Es interesante que en las pruebas descubrimos fortalezas que ni sabíamos que estaban allí. Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Dios es bueno. Las pruebas, voy a decirlo de esta forma, son buenas. Porque si van a formar nuestro carácter, si nos van a hacer mejores personas, si nos van a hacer comprender, empatizar con la gente, contándole nuestro testimonio, entonces Dios es bueno. Lo que pasa es que en el momento de la tribulación no lo entendemos, porque en realidad aquí estamos con cosas, hermanos. ¿Quién quiere sufrir? Levante su mano. ¿Quién quiere sufrir? No queremos sufrir. Si hasta el mismo Señor Jesucristo
poco antes de ser crucificado y ser arrestado por los soldados y los judíos, los fariseos, él le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él sintió en carne propia la presión, él sabía todo lo que iba a venir en su vida. Él lo sabía. Pero como él vino a cumplir un propósito específico y no iba a fallar, le dice al Padre: pero que se haga tu voluntad. Imitemos a Jesús. Señor, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, queremos que se haga tu voluntad. Y vamos a ver cómo Dios va a transformar esa cosa terrible que vemos nosotros en algo productivo, en algo bueno. Les quiero invitar, hermano, hoy estoy más que pasado la hora, a inclinar su rostro y que podamos orar. Amado Señor, te queremos dar gracias en esta hora, mi querido Padre, porque las pruebas que vienen a nuestras vidas, las situaciones, los problemas complejos, tú los tomas y puedes sacar algo provechoso. Tú los tomas y puedes hacernos pacientes. Tú los tomas y puedes aumentar nuestra fe. Tú los tomas y puedes hacer que frutos del Espíritu nazcan de nosotros. Así que te damos tantas, pero tantas gracias, Padre lindo, por las pruebas. Si hay algún hermano en este momento que se encuentre triste, pasando alguna prueba, pasando alguna adversidad que lo esté ahogando, te pido en el nombre de Jesús que le fortalezca, que lo visites, que lo animes, Señor, para que él pueda decir victorioso a lo que pase la prueba: gracias Jesús, porque estuviste conmigo y nunca me has dejado. Y tu palabra dice: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Te amamos, Jesús, te adoramos en este día especial para ti, porque tú eres nuestro Dios, bendito por los siglos. Reciba nuestro agradecimiento, Señor. Muchas gracias por tenernos donde nos tienes. Somos privilegiados de tenerte a ti. Somos privilegiados de estar en este nuevo pacto de la gracia. Así que no tenemos más palabras, Señor, solamente de gratitud y adoración para ti. En nombre de Jesús, amén y amén.